ya en el tema de las vigas hiperestáticas. Voy a regresar un poquito, solo para recordar lo que estábamos comentando en clase pasada. Habíamos dicho que existen estructuras isostáticas e estructuras hiperestáticas. Las primeras, las isostáticas, son las que ya hemos estado resolviendo, ¿verdad? Todo lo que llevamos de curso es de estructuras isostáticas. Es decir, que pueden resolverse con las 3 ecuaciones de equilibrio, estas que tenemos aquí abajo. Estas que están aquí, que estoy subrayando aquí en rosita. Estas son nuestras 3 ecuaciones de equilibrio y con esas podemos resolver sin problema estas vigas isostáticas, ¿verdad? Y las hiperestáticas, comentábamos que son aquellas que tienen, estos son los ejemplos que veíamos, ¿verdad? De las vigas isostáticas. Esta es una viga isostática, comentábamos que esta viga en cantilever o voladizo es una viga isostática. Hicimos el ejemplo de cómo calcular sus diagramas de momentos y de cortantes. Decíamos que es una viga isostática. Y las hiperestáticas son aquellas en donde tenemos más incógnitas que ecuaciones, ¿verdad? Y veíamos este ejemplo, en donde hay, esta es una viga continua, esta que tenemos aquí, se le llama viga continua, es decir, que tiene varios tramos, viga continua de 2 tramos, ¿verdad? 2 tramos, este sería un tramo, este sería otro tramo, y checando las ecuaciones, las incógnitas, tenemos que en el primer apoyo tenemos 2 incógnitas, en el segundo tenemos una sola y en el tercero una sola. Sumando, tenemos en total 4 incógnitas y solo 3 ecuaciones de equilibrio, estas que tenemos aquí. Entonces, hacemos esa resta y tenemos como resultado 1. Eso significa que esta viga hiperestática es de primer grado, ¿verdad? O de un grado de hiperestaticidad o de indeterminación. Eso es lo que platicábamos en la clase pasada, que las estructuras isostáticas también se les llaman estructuras estáticamente determinadas, o sea, se pueden determinar mediante las 3 ecuaciones de equilibrio. Y las estructuras hiperestáticas también reciben el nombre de estáticamente indeterminadas, o sea, no se pueden determinar con esas 3 ecuaciones de equilibrio. Comentábamos además lo del grado de indeterminación, que las estructuras o las vigas isostáticas tienen un grado de indeterminación 0, ¿sí? Porque sí, en realidad ellas sí se pueden determinar mediante la estática. Y las hiperestáticas pueden tener un grado de indeterminación mayor que 0. Acuérdense que el signo es mayor que 0. ¿Sí? Entonces veíamos el ejemplo de algunas viguitas como estas y hicimos las operaciones necesarias para encontrar el grado de indeterminación, ¿verdad? Así, nada más hacíamos la resta. Este es otro caso. Y creo que era... Y ya finalmente vimos que también podemos encontrarlo con esta fórmula. R igual a N más C, ¿no? Donde R es el número de reacciones, N es el número de ecuaciones de equilibrio y C es el número de ecuaciones de condición. Ahorita vamos a ver qué es eso de ecuaciones de condición. ¿Sí? Hasta ahí habíamos llegado la clase pasada. Voy a borrar todas estas para que no sea muy pesado el archivo. Borrar de aquí. Acá. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, de esto que acabamos de platicar? De lo isostático y lo hiperestático.
Pues esto veamos. ¿Una? Ok. Esta es la tarea que me preguntaron. Bien. Entonces vamos a ver qué cosa es eso del grado de hiperestaticidad, pero ahora con esta formulita. Vamos a hacer una especie de tablitas, ¿de acuerdo? ¿Seguros que no hay dudas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, ok. Bien, entonces, vamos a ver, nuestra fórmula quedamos que es R, esta que tenemos aquí, mayor que N más C. Esta, mayor que N más C, ¿ok? Vamos a ver unos ejemplitos más. Pero ahora con unas tablitas, pero antes vamos a explicar qué cosa es eso de la condición de equilibrio, ¿sí? Tenemos que, además de las vigas que hemos estado viendo, existen otro tipo de viguitas como esta que voy a dibujar aquí. Esta, pero aquí al centro tienen como una especie de, a ver si me dejan o no me dejan, tener que dibujarle así, y luego así, y así. Cuando nosotros vemos una bolita así blanquita, que me admitirá a uno y uno, al centro o en cualquier distancia de la longitud de una viga como esta, quiere decir que ahí hay una articulación interna, ¿sí? O sea, esta bolita de aquí es una articulación interna, ¿sí? Una articulación, ¿qué cosa es? Pues es algo parecido a este apoyo, pero en este caso va a tener movimiento, es como las articulaciones de nuestros huesos, ¿sí? Nosotros tenemos articulación, por ejemplo, en el codo. ¿Y qué pasa con esa articulación? Pues se mueve, ¿no? Hay hay un movimiento en ese codo. Entonces, imaginemos que esta bolita que tenemos aquí es como si fuera un codo, ¿sí? Como si fuera el codo de nuestro brazo. Esa articulación interna va a hacer que que esta estructura pues tuviera, vamos a ver, como un movimiento, digamos, así y así, ¿no? O sea, puede moverse de esta manera, si estuviera libre del otro lado, ¿sí? Pero aquí lo tenemos empotradito, aquí está bien empotradito de este lado, ¿sí? Entonces, ahí, en este caso, con esa articulación interna, esto indica que hay una ecuación de condición. Ecuación, bueno, vamos a ponerla aquí con letrita. Si hay una articulación interna, si hay una articulación interna, a ver aquí esto, una articulación interna, entonces, déjenme admitir a alguien más. Entonces, hay una ecuación de condición. ¿Qué significa eso? Significa que tengo una ecuación más, porque esta viga que tengo aquí, esta, es como si tuviera
dos vigas, es decir, yo puedo resolverla de esta forma. Vamos a ponerla aquí abajo, con el mismo color. Yo tengo esto, aquí tengo mi ecuación de condición y yo puedo separarla, como si tuviera esto, ¿sí? Y entonces, aquí yo tengo, obviamente, mis reacciones, vamos a ponerlos aquí en color rojito, aquí son dos reacciones, ¿verdad? Dos, aquí recuerden que tenemos tres, es esta y el momento, pero aquí en esta ecuación de condición o en esta articulación interna, yo tengo aquí una y de este lado tendría otra en el sentido contrario. Voy a ponerlo más abajito para que se note. Aquí abajo. Entonces yo tengo ahí ese sentido para esta articulación. No sé si vaya en ese sentido o no, puede ir al revés, pero si está hacia arriba en la primera parte de la viga, entonces en la otra estará hacia abajo. ¿Sí? Aquí tendré yo esto así. Entonces, como pueden observar, esta parte de mi viga, esta, ya es una viga estáticamente determinada o isostática. Igual esta otra parte de mi viga ya es isostática. Entonces, por eso se dice que hay una ecuación de condición más, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo no tuviera esta articulación interna, esta viga sería hiperestática. Pero con esta ecuación interna ya puedo ayudar a mejorar, digamos, a que pueda yo resolverla solo con la ecuación de equilibrio. Entonces, vamos a aplicar esta formulita que tenemos aquí para ver si es isostática o hiperestática, ¿no? Vamos a ver. R, quedamos que era el número de incógnitas o de reacciones. Vamos a poner aquí número de incógnitas o reacciones para que, como la R va de acuerdo con la palabra, con el número de reacciones. En este caso, tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces son 5 reacciones. Después N, que aquí lo tenemos, es el número de ecuaciones de equilibrio, ¿sí? N, número de ecuaciones equilibrio. Y ya sabemos que son 3, ¿verdad? Suma de fuerzas en Y igual con 0, suma de fuerzas en X igual con 0 y suma de momentos. Y C es el número de ecuaciones de condición. ¿Y cómo sé el número de ecuaciones de condición? El número de bolitas, esta bolita que tengo, interna. Esa bolita es una articulación interna. Entonces, número de ecuaciones de condición, 1. Entonces, aplico la fórmula, esta que tengo aquí, que es R mayor que N más C, donde tengo, si se cumple, entonces, ¿sabe? Entonces tengo 5 para este, y este es N más C, 3 más 1, ¿verdad? Entonces tengo 5, y 3 más 1, 4. ¿Se cumple? R mayor que 4. Sí. Sí se cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Déjenme guardar este con otra. Poner como 26. 26. Guardar. No, voy a guardarlo sobre el otro. Ahora vamos a abrir el otro, el anterior.
abrir 21. Fin, final. Aquí dice, para saber si una viga es hiperestática o estáticamente determinada, podemos encontrar o podemos calcular esta formulita, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo esto, ¿qué es lo que pasa con esta viga? Y sucede que es igual, entonces, como resultado es una viga isostática, si es igual. Si es mayor, entonces es una viga hiperestática, que es lo que pasa aquí en nuestro ejemplo. Vamos a ver. Entonces, como esto es mayor, se cumple esta condición, entonces esta es una viga hiperestática, ¿sí? Si yo tuviera más condiciones de equilibrio, entonces sería una viga isostática, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si es menor? Si es menor, entonces sería una viga inestable, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Tengo tres posibilidades. Viga isostática, la segunda es viga hiperestática y la tercera es viga inestable. Vamos a poner aquí un ejemplo de la primera. Viga isostática, la típica, ¿no? La que ya hemos aquí, esta. Esta es una viga isostática donde tenemos una reacción, dos y tres reacciones, ¿verdad? Entonces, si quiero aplicar, recuerden, mi fórmula es R mayor que N más C. Si esto se cumple, entonces, si se cumple, entonces es una viga hiperestática. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el número de reacciones, R es igual a 3, el número de ecuaciones de equilibrio es igual a 3, el número de ecuaciones de condición es igual con 0, ¿sí? Entonces aplicamos esto, tenemos 3 y después N más C es 3 más 0, ¿sí? 3 y el 3 más 0 es 3, entonces esto sale igual, ¿sí? En este caso tengo, recuerden, este es R y este es N más C, ¿sí? Vamos a ponerlo mejor. Esto sería R y esto sería N más C. Entonces tengo que ver si es mayor, tengo estas opciones, ¿no? Que sea mayor, que sea menor o que sea igual. Entonces, como es igual, aquí lo estamos viendo, entonces es una viga isostática, esto que tenemos aquí, viga isostática. Ahora, un ejemplo de viga hiperestática, ya la acabamos de ver, pero vamos a poner otro ejemplo aquí. Vamos a poner una de varios tramos. Permítame un momentito, hasta parar, permítame un momentito.
Listo. Entonces vamos a poner una viga pues de varios tramos. A ver, una, sí, sí, vamos a ponerle aquí 3 tramos, ¿no? Pues tenemos esto, esto, esto y esto. Entonces, las reacciones, tengo que en cada una de este tipo de triangulitos, tengo 2 reacciones en cada una, ¿sí? 2 reacciones. Y cuando hay un apoyo deslizante con rueditas abajo, solamente tengo una. Entonces, el número de reacciones aquí, R es igual a 2, 4, 6, 7. El número de ecuaciones de equilibrio, pues son 3, y el número de ecuaciones de condición son 0. Hago esta operación, entonces R, tengo que ver cuánto vale R y N más C, ¿no? R es 7 y N más C es 3 más 0. Entonces aquí tengo que 7 es mayor que 3, ¿sí? Entonces, como se cumple esto, de que es mayor, entonces esta es una viga hiperestática. Aquí la tenemos sin problema, ¿sí? Y por último, la que ya habíamos visto también anteriormente, una viga inestable, que sería este ejemplo. Así, ¿verdad? Entonces tenemos 2 apoyos deslizantes. Recuerden que ahí solamente hay una incógnita. Entonces R es igual con 2, en este caso el número de reacciones, las ecuaciones de equilibrio, así que son 3, y el número de ecuaciones de condición aquí son 0. Hago la operación respectiva para R y para N más C. R, yo ya veo que aquí vale 2, y N más C es 3 más 0. Entonces aquí 2 es menor que 3. Entonces, como está al revés de como tenemos, por ejemplo, aquí arriba, recuerden que este signo es mayor, ¿sí? Y este signo es menor. Entonces, por eso es una viga inestable. ¿Se entendió este resumen? Sí, profe. Sí, ok, gracias. Bueno, entonces en su tarea próxima, la número 4, va a venir una cosita como esta, ¿sí? Con una tablita. Sería la 3, ¿no? La 3, ¿verdad? Apenas. Uy, vamos, estamos atrasados. Sí, en la tarea 3 vamos a tener una tablita, ¿sí? Con la viga, aquí el dibujito de la viga, varias vigas. Después vamos a tener aquí, que ustedes deben de poner aquí el número de reacciones, después el número de ecuaciones de equilibrio, y después el número de ecuaciones de condición, y finalmente van a decir aquí, aplicar esta formulita, R mayor que N más C, y van a decir en cada caso si es isostática, si es hiperestática o si es inestable, ¿de acuerdo? Eso va a venir un ejemplito. Entonces, ¿hay alguna duda o todo bien? Me decían que bien, pero nada más me respondió una persona, una alumna, creo que era Brisa, ¿no? No sé si ya te conozco la voz, Brisa. ¿O era alguien más? ¿Sí me escuchan? Sí, estamos Sí, listos. profe. Sí, profa. Ok. Y entonces aquí, por ejemplo, va a venir un ejemplo parecido a este. Vamos a poner que este es así. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí nada más tengo una, ¿verdad? 7. Entonces aquí reacciones son 7,
ecuaciones de equilibrio, ya sé que son 3, y ecuaciones de condición. Aquí tengo 2 bolitas, aquí hay una y aquí hay 2. Entonces, esas bolitas significa que son 2 articulaciones internas, ¿sí? Entonces, como hay 2 articulaciones internas, 2 articulaciones internas. Entonces, quiere decir cuántas ecuaciones de condición tengo. 2. Entonces, voy a aplicar esta fórmula R y N más C. R, tengo 7 y N más C es 3 más 2. ¿Sí? En este caso, es 7 es mayor que 5. Entonces, es una viga hiperestática todavía. Viga hiperestática. ¿Qué pasaría si yo tengo esta misma, pero ahora tengo aquí una más, esta misma, y luego tengo esto, así tal cual, con otra condición de equilibrio aquí. Y otra más aquí. ¿Ok? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Mis reacciones son 7. Mi número de ecuaciones ya sé que son 3. Y el número de ecuaciones de equilibrio es, dependiendo los números de articulaciones internas, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Pues tengo 5 articulaciones internas. Entonces son 5 ecuaciones de condición. Entonces R, N más C, aquí R son 7 y N más C es 3 más 5. Entonces tengo 7 y acá tengo 8. Entonces este es menor. Como ya es menor, entonces esta es una viga isostática. ¿Sí? Porque esté muy grandota y todo, es una viga isostática que por las ecuaciones de condición, esta es 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones de condición, yo puedo resolverla nada más con las ecuaciones de equilibrio. ¿Quedó más claro, chicos? ¿O hay alguna duda? De mi parte, ninguna duda. Ok. ¿Y el resto? Sí, así quedó más claro, pero Ok, perfecto. Entonces, las vigas hiperestáticas, chicas, existen varios métodos para resolverlas. ¿Sí? Métodos para resolverlas. Hay varios, hay muchos, ¿no? Aquí van a resolver. No nos sirven, no son suficientes más bien, no son suficientes las 3 ecuaciones de equilibrio. Por eso los ingenieros, los científicos, pues han ideado varios métodos, ¿sí? Aquí les voy a enumerar algunos. Viga conjugada, otro más sería método de Newmark, método de Newmark. Hay otros que se llaman métodos energéticos. Aquí hay que, en estos métodos energéticos hay que ver integrales, derivadas no, más bien son integrales. Hay otro que se llama método de las fuerzas. Aquí en este método se resuelven matrices o determinantes. Método de las deformaciones.
métodos pendiente de flexión, y los que vemos siempre en la arquitectura, métodos de cross, método de cross y método de Canning. ¿Okay? Entonces, todos estos métodos, antes se veía en arquitectura también, en cuarto semestre, en una materia que se le llamaba auxiliar en edificación. También está relativamente sencillo, pero ya en los programas de estudio ya no lo marcan. El método Newmark también es relativamente sencillo, pero estos métodos que tenemos aquí, estos sí son más, sobre todo el de deformaciones, el de pendiente de flexión también un poquito. Digamos, requieren matemáticas más complejas, digamos que nosotros los arquitectos no la usamos tanto, ¿sí? Esto lo utilizan más los ingenieros, bueno, pero también estaría bien que los aprendiéramos, ¿no? Pero nuestro programa de estudios para descanso de ustedes, ¿verdad? No lo toma en cuenta en nuestra carrera de arquitectura. Los que vemos generalmente, desde que yo era estudiante incluso, que nos enseñaban, son estos dos, método de Cross, método de Canning. Y el curso de ustedes tiene exclusivamente este método de Cross, ¿sí? Entonces, estos dos métodos son aproximados y no tenemos que resolver ninguna integral, ninguna incógnita, ¿sí? Insisto, son sumas, restas, multiplicaciones, llevar un orden nada más en una tablita y con eso encontramos las fuerzas internas y podemos dibujar los diagramas de cortantes y de momentos, ¿sí? Pero es importante que sepan que existen todos estos. Estos métodos, por ejemplo, que tenemos aquí, permiten programarlos, ¿sí? Entonces, en los software que existe de análisis estructural, gracias a estos métodos, sobre todo se puede tener la posibilidad de resolver ecuaciones diferenciales o ecuaciones, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman estas ecuaciones? Simultáneas, ¿sí? Que en una estructura grande, por ejemplo, en una estructura de un edificio de varios niveles, pues tienen que resolver un gran número de ecuaciones, ¿sí? Estamos hablando de análisis, por ejemplo, no lineal, que le llaman a un análisis más complejo, entonces se requiere resolver muchas ecuaciones que a manita el ser humano, pues, se sacaría ahí, ¿no? Haciendo todas esas ecuaciones, pero con el desarrollo de las computadoras, ¿verdad? Y de los nuevos programas, esto se puede implementar y quedan nuestros análisis muy, muy exactos, ¿sí? Con estos métodos que tenemos aquí, estos que los estoy mencionando, sobre todo estos. El que más se ha utilizado son estos dos, ¿sí? Insisto, nosotros vamos a ver unos métodos que son este método que es aproximado, que nos los marca en nuestro plan de estudios. Insisto, para descanso de ustedes, ¿verdad? No tenemos que ver todos estos. Bien, entonces, en esta clase vamos a ver como una introducción al método de Cross, ¿sí? Método de Cross. Si podemos empezar algún ejercicio, pues estaría ideal, pero creo que nos va a dar tiempo de ver las cuestiones más importantes. Entonces, ¿quién ideó este método de Cross? El profesor es Arthur Cross, ¿no? Y en honor a él, pues es que tomó el nombre que hasta la fecha lo estamos nombrando, pues utilizan todavía, ¿no? A pesar de que ya las computadoras están a todo lo que da, pues todavía estamos viendo este método. Entonces, alrededor de este año es que él saca como una publicación en donde da a conocer su método. Este método es un método numérico
método numérico que él creó, que sirve para resolver estructuras hiperestáticas. ¿Okay? Fue muy popular, tan popular que se sigue utilizando actualmente, que lo seguimos estudiando, ¿no? En estas épocas, en los 30s, 40s, que apenas todavía no se conocían las computadoras, ¿no? Sirvió para calcular incluso algunos rascacielos allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces es un método que sirve muy bien. Y no es necesario con este método, vamos a ver, con este método no es necesario resolver ecuaciones de segundo grado. Ecuaciones de segundo grado, que insisto, con los otros métodos sí hay que hacerlo, ¿sí? Pero las computadoras lo hacen en unos segundos y la estructura es muy chiquita. Para una villita, por ejemplo, en la mitad de un segundo ya la resolvieron, ¿sí? Entonces, sí. Entonces, con estructuras que son necesarias o que son muchas para estructuras de un grado de indeterminación alto. Ya sabemos que es grado de indeterminación, o sea que hay muchas incógnitas. Indeterminación alto. Entonces, cuando el grado de indeterminación es grande, se requiere resolver muchas ecuaciones de segundo grado. Insisto, humanamente, para hacerlas a manita, pues estaría muy, muy complicado, ¿sí? Y este método tan ingenioso creado por este señor, por este profesor, pues les digo, es solamente llevar un orden y pues las operaciones no llegamos ni siquiera a raíz cuadrada, ¿no? Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos de este método. Son los siguientes. Rigidez angular. Vamos a ver qué cosa es la rigidez angular. ¿Qué cosa es el factor de transporte? Factor de transporte. Vamos a ver qué es el momento transportado. Y por último, vamos a ver qué cosa es la rigidez lineal. Entonces, con estos conceptos básicos, vamos a poder hacer nuestros primeros ejercicios con este método de Cross, ¿sí? Entonces, para ello requiero recordar algo que habíamos platicado a inicios de este curso, que era esta simbología E, aquí, E es el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad o módulo de Young. Ustedes no sé cómo lo hayan visto en su prepa, que es cuando lo vemos. O módulo de Young. Generalmente lo vemos en la preparatoria, en el bachillerato,
Y comentábamos a inicios de este curso que ese módulo de Young es diferente en cada uno de los materiales, ¿sí? Decíamos que en el concreto armado, en las normas técnicas complementarias del Reglamento de Ciudad de México, vienen fórmulas para calcular el módulo de elasticidad, dependiendo de la resistencia del concreto armado, ¿no? Módulo de elasticidad del acero, veíamos que es alrededor de 2 millones kilogramos sobre centímetros cúbicos, y si queremos el módulo de la madera, pues es otro más chiquito, ¿sí? Entonces, en el caso del acero, el módulo de elasticidad es altísimo, después seguiría en menor magnitud el módulo del concreto armado y más bajito el módulo de elasticidad de la madera, por decir algo, ¿no? Y así cada material, el vidrio, cristal tiene otro módulo de elasticidad, el aluminio, la tela, el papel, cualquier material tiene un módulo de elasticidad. Comentábamos que eso se obtiene en el laboratorio, si se hacen pruebas con los materiales y se encuentra el módulo de elasticidad. La I que damos hace ya 10 clases, insisto, casi al inicio de nuestro curso, que era el momento de inercia. Y el momento de inercia, habíamos comentado que depende de la geometría de la sección transversal del elemento en cuestión, ¿sí? Si es una geometría de una viga, por ejemplo, generalmente son secciones transversales rectangulares. Y entonces para eso hay una fórmula, que ya le hemos dicho, que es base por altura al cubo entre 12, ¿sí? Si es rectangular. Si es triangular, entonces también tendrá su forma respectiva, o si es una viga de sección circular, pues también hay fórmulas para calcular momentos de inercia. Este momento de inercia lo van a utilizar mucho en su semestre quinto, cuando vean acero. Entonces es importante que si lo vieron, lo debieron haber visto, supongo, en segundo semestre, o no sé si lo vayan a ver en el siguiente, en el cuarto, por eso ya no me acuerdo. Pero bueno, cuando lo vean, es importante que pongan mucha atención en cómo calcular momentos de inercia para que no tengan problemas en su quinto semestre con el cálculo de estructuras de acero, que es muy importante. Y también se utiliza en la madera, ¿sí? Y por supuesto en concreto armado, ¿no? Pero es mucho más en acero, porque en acero hay muchos perfiles. Hay perfiles, perfil I, perfil C, ¿no? En donde cada perfil tiene diferente momento de inercia y a veces nos piden calcularlo, ¿sí? Entonces, cualquier estructura tiene estos datos, ¿no? Que son módulo de elasticidad y momento de inercia. Y entonces en una viga cualquiera, por ejemplo esta, voy a poner esta viguita, la clásica, la que nosotros conocemos, que está soportada, vamos a suponer, bajo una carga uniformemente repartida, ¿sí? Esta va a tener una I. Esa EI sería nuestra rigidez de ese elemento. Sería la multiplicación del módulo de elasticidad por el momento de inercia. ¿De acuerdo? Se le llama también rigidez de elementos, pero no tiene ningún nombre. No es ni angular, ni lineal, ni nada. Simplemente podemos decir que está relacionada con la rigidez del elemento. Si yo tengo otra viguita, vamos a suponer continua, como esta, suponer que tuviera 2 tramos, tuviéramos nuestros apoyos y nuestras cargas, supongamos que también es carga uniformemente repartida, entonces puedo tener aquí 2 veces EI, este tramito de mi viga
tuviera 2 veces módulo de elasticidad por momento de inercia y este nada más tuviera un EI, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tal vez en este tramo, este que tengo aquí, tengo una sección transversal y aquí en este segundo tramo tengo otra sección transversal que sería el doble, ¿sí? Entonces, por eso el momento de inercia no es el mismo en uno y en el otro. O bien, puede ser que tenga la misma sección transversal en los 2 tramos, pero en una tengo un material y en otra tengo otro material. Entonces, ¿qué hace? Que aquí sea lo doble, ¿sí? Entonces, puede cambiar bien sea el material y con eso cambia el módulo de elasticidad o módulo de Young, o bien cambia la sección transversal de mi viga. Y por eso es que tengo 2 veces en una y en la otra una sola, ¿no? O bien puedo tener, en lugar de 2 veces, puedo tener aquí 3 veces y aquí 2 veces, por decir algo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer los ejercicios de las viguitas suponiendo los módulos de elasticidad por mi momento de inercia, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. No utilizamos la multiplicación de esto porque son números muy, muy grandes, ¿sí? Son números de varios ceros, ¿sí? Y además, en este curso no estamos viendo ningún material, no estamos viendo si es concreto, si es acero, si es madera, simplemente estamos haciendo análisis estructural, ¿verdad? Sin especificar el material, ¿sí? Entonces, nuevamente, tenemos esta multiplicación, que es una forma de identificar la rigidez de un elemento estructural o de una estructura, en este caso de una viga. Y si tenemos varios tramos, puede ser que cada una tenga una rigidez diferente, tal vez, o la misma, a lo mejor en los dos es EI, ¿sí? También puede darse el caso, es que es lo más común, que en los dos sea la misma rigidez. O bien, insisto, puede ser que uno sea una nada más y en el otro sea lo doble o lo triple, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? No, profesora. ¿No? No, profesora. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a ver ahora sí qué cosa es nuestra rigidez angular. Rigidez angular. Yo espero que esto que estoy escribiendo no nada más lo estén copiando o más bien obteniendo impresiones de pantalla, sino que lo estén copiando en sus apuntes, ¿de acuerdo? Entonces, una rigidez angular es el momento que hay que aplicar en el extremo, hay que aplicar en el extremo de un elemento estructural para producir una rotación o un giro. Pueden ponerle aquí rotación o giro unitaria en dicho extremo. Entonces, recuerden que son cuestiones como de teoría, digamos, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí una viguita, vamos a poner esta, una viguita así, está empotrada en un espacio, perdón por mi perrito, está ladrando. Y yo aplico un giro, hago que este extremo gire así, ¿no? Entonces, la forma que tomaría, esto sería punteadito, y la forma que tomaría sería algo así. ¿Sí?
Recuerden que aquí en el empotramiento no hay giro, pero en este lado, en donde tengo mi triangulito, aquí, mi apoyo, entonces ahí sí hay giro del elemento. ¿Sí? O sea, aquí hay un ángulo, vamos a ponerle otro colorcito para que se vea. Aquí con este marco el ángulo, derecho aquí. Se supone que sería como una línea, y este sería el ángulo, vamos a ponerle ángulo. Este sería mi extremo A, y este es mi extremo B, y este sería el ángulo θ A igual a 1, o sea, esto es lo de la rotación o giro unitario, ¿sí? Que yo estoy girando esto una unidad, y entonces aquí, por supuesto, voy a quitar esta flechita para que se vea mejor. Aquí estoy teniendo un momento. Recuerden, aquí no estoy aplicando un momento, sino que estoy aplicando un giro, ¿sí? Y ese giro produce un momento. Vamos a llamar aquí este momento AB. Y del otro lado, por supuesto, va a producir también un momento, que sería el momento BA, ¿sí? Entonces, de este lado es momento AB y de este lado es momento BA, ¿sí? Y si esta sería la longitud de mi viga, de aquí a aquí, la longitud de mi viga, L, entonces matemáticamente esto se puede representar así: rigidez angular es M AB igual, aquí sale una fracción, a 4 veces I entre L. ¿Sí? Esto se obtiene matemáticamente, no lo vamos a demostrar aquí cómo es que se obtiene, simplemente que ustedes ubiquen qué es la rigidez angular y, insisto, es un momento, en este caso, aquí es un momento, aquí está el momento AB, que hay que aplicar en el extremo, aquí, para producir una rotación igual a una unidad, una rotación unitaria en ese extremo, ¿sí? Y ese es mi rigidez angular. Aquí mismo podemos definir también la segunda, esto que tenemos. O sea, aquí estamos definiendo rigidez angular. Ahora vamos a definir aquí también factor de transporte, aquí mismo. Factor de transporte. Factor de transporte. Que es el momento BA entre el momento AB. Momento BA entre el momento AB. O sea, es la división de este momento entre este momento. Ese es mi factor de transporte. ¿Qué significa? Yo estoy aplicando aquí este momento AB y obviamente voy a generar este momento BA, ¿sí? Y la relación que hay entre esos dos es igual a un medio. También no lo vamos a demostrar aquí para no hacer los bolas sobre estas operaciones, pero es importante que ustedes ubiquen este valorcito, porque lo vamos a utilizar simplemente en nuestra tablita. Cuando veamos nuestro momento de cross, vamos a utilizar estos valores, sobre todo este de acá. ¿Sí? Este va a variar, este de acá arriba, la rigidez angular va a variar, porque vamos a utilizar la simplificada. Bien, entonces, nuevamente, este concepto de rigidez angular está relacionada con un momento aplicado que genera una rotación unitaria en este lado A, y ese momento, a la hora que lo aplico en este punto A, en el punto B, que está empotrado, genera otro momento, ¿sí? Como reacción, obviamente, y
matemáticamente lo podemos representar como 4 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre la longitud de esa viga. Y el factor de transporte es la relación que hay entre el momento generado, que sería el momento BA, entre el momento aplicado, que es el momento AB, y es igual a 1/2, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí definida, en este caso, la rigidez angular para una viguita como esta, ¿sí? Entonces, en resumen, vamos a poner aquí otro colorcito, poner otros colores que no hemos usado, moradito. Entonces, la rigidez angular, de un elemento con un extremo articulado y con el otro empotrado y otro empotrado es MAB igual a 4 EI entre E, ¿sí? Donde E es el módulo de elasticidad y es el momento de inercia y L es la longitud de la viga o longitud del elemento. Puede ser una columna, ¿no? Puede ser, no necesariamente una viga, ¿sí? Sería como el resumen de eso. Ahora, vamos a ver rigidez angular de otro tipo de elemento. Rigidez angular. Ahora, Bueno, ¿le sí, puedo regresar tantito a la diapositiva anterior? ¿sí? Ya, gracias. Ahora, tenemos rigidez angular de un elemento con dos extremos articulados. Es decir, sería una viguita así, de los dos lados, ¿no? El otro era un articulado y otro empotrado. Vamos a tener también, aquí punteadito, explicar el momento, negrito, y entonces aquí esta viga, si aplicamos aquí este momento, esta viga va a tener esto, ¿sí? Vean la diferencia de o entre un apoyo articulado y un empotrado, ¿de acuerdo? Aquí todo gira, entonces aquí nuevamente tenemos aquí un ángulo, se llama teta A, igual a la unidad, recuerden que este es igual a una unidad, y este sería mi momento AB, y genera también un momento del otro lado, que sería el momento BA, pero en este caso, recuerden que en este caso es igual con 0, ¿sí? Habíamos comentado que siempre en los apoyos articulados el momento es igual con 0. Voy a poner aquí el dibujito de una viguita que hemos visto así cargada, ¿sí? Y con su diagrama de momentos es así, ¿sí? Aquí en estos puntos, momento igual con 0, y acá momento igual con 0, ¿sí? Pero si yo tengo una viga doblemente empotrada, por ejemplo, ¿sí? Con esta misma carga, entonces su diagrama de momentos no es igual con 0. Ahí
este diagrama es así. Entonces lo vamos a ver cómo está. ¿Sí? Aquí hay un momento que es diferente de cero. Diferente de cero. Momento diferente de cero. ¿Sí? Cuando está empotrado. Pero cuando no está empotrado, aquí el momento vale cero. Entonces, nuevamente, yo aplico este momento, este que tengo aquí, momento AB, genero una rotación unitaria y del otro lado se genera también otro momento, que en este caso es, lo ponemos así punteadito porque siempre vale cero. Simplemente lo ponemos ahí para hacer esta relación. Entonces, esta es una longitud y la rigidez angular en este caso, rigidez angular es diferente a la anterior. Rigidez angular también se puede demostrar matemáticamente. Es MAB igual, aquí ya no es 4, sino aquí ya es 3. 3 veces EI entre E. ¿Sí? Y aquí el factor de transporte es también factor de transporte, es la relación entre el momento generado, momento BA, entre el momento aplicado, momento AB. Este es igual a 0 entre el momento AB, ¿verdad? Porque aquí, ay, perdón, el gato se escondió, a ver si nos... Permítanme. ¿Cuánto es 0 entre una cantidad? Pues es 0. Entonces, en este caso, el factor de transporte vale 0. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una viguita que tiene dos extremos articulados. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Ninguna. ¿Una? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahora, la que vamos a utilizar, más que la rigidez angular tal y cual la vimos ahí, vamos a utilizar rigidez angular simplificada. Angular simplificada. Entonces, esto se puede utilizar cuando se puede usar cuando EI, o cuando más bien cuando E sería nuestro momento, módulo de elasticidad, cuando nuestro módulo de elasticidad E es el mismo en todos los elementos. Entonces, aquí se utiliza la rigidez relativa. Quiere decir que en este caso, la rigidez angular generalmente se simboliza con la letra K, ¿sí? K es igual, ahí entre L, cuando, antes le voy a poner el dibujito, si mi viguita es así, esta que veíamos acá, en donde aplico aquí el momento y esta tiene esta forma, ¿verdad? Vamos a quitarle aquí esto, ¿sí? Vamos a poner la punteadita en esta deformación. Lo que ya habíamos visto, un momento AB, y entonces de este lado se genera un momento BA, ¿verdad? Entonces aquí la rigidez simplificada acá es igual al módulo de elasticidad, al momento de inercia, perdón, entre la longitud, ¿sí? Con eso puedo encontrarlo y ya no es necesario utilizar la anterior, que era 4EI entre L, ¿sí? Porque aquí la E es constante en todos, entonces digamos que se puede, es como una forma de simplificar justamente, ¿no? La formulita. Es la que vamos a utilizar, esta es una B, es la que vamos a utilizar más frecuentemente, ¿sí? Sería mi extremo A, este es mi extremo B, ¿ok?
Cuando tenemos la otra viguita, que tenemos dos articulaciones, entonces recuerden que aquí aplico el momento en este punto, momento AB. Esta tendría una rotación así. Aquí se encontraría un momento BA, pero esto es igual con 0. BA igual con 0. En este caso, la rigidez K' se le llama rigidez angular simplificada modificada. Este es igual a 3/4 de K. ¿Sí? 3/4 de K. O sea que es igual a 3/4 de I entre L. 3/4 de el momento de inercia entre la longitud. Es igual a 3 I entre 4L. ¿Okay? Esta es la otra formulita que vamos a estar utilizando para nuestro, voy a poner aquí 3 I entre 4L. Esto. Para nuestro método de Cross. ¿Okay? Entonces, sería la rigidez angular simplificada modificada esta de acá. ¿Sí? Sobre el factor de transporte, pues ya vimos cómo se calcula, pero bueno, vamos a poner aquí como una especie de resumen del factor de transporte. Perdón por mi perro, que está ahí en la tos. Quedamos que es la relación entre el momento de un extremo, el momento aplicado, podemos ponerlo aquí, relación entre el momento que se produce o que se genera en un extremo por el momento aplicado en el otro extremo, ¿no? Y habíamos dicho, entonces, el factor de transporte para esta viguita, que tenemos aquí, que tiene esta deformada, ¿verdad? Estoy aplicando este momento AB y que aquí se genera un momento BA. El factor de transporte podemos simbolizarlo aquí, ¿sí? Es igual a 1,5, ¿verdad? Como ya lo vimos hace un momento. Y en este caso, cuando tenemos esta viguita, tiene esta deformación, se aplica así, y de este lado quedamos que es momento AB, momento BA igual con 0. Aquí el momento, el factor de transporte es igual con 0, ¿verdad? ¿Sí? Como un resumen de lo que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces aquí el momento BA es el, podemos poner aquí abajo, momento BA es el momento transportado. ¿Sí? O sea, este es el momento AB generado, más bien aplicado, y el momento BA es el momento transportado. Para esta viguita de acá arriba se transporta la mitad del momento generado, ¿sí? Y en el caso de una viguita como la segunda,
el momento transportado es cero. ¿Por qué? Porque el tipo de apoyo, que tenemos aquí, en este extremo B, que estoy poniendo aquí, es cero aquí siempre el momento, ¿no? Este es el extremo B, aquí el momento siempre es cero. Entonces, por eso el factor de transporte, por más que se genere el momento aquí, o se aplique más bien, por más que se aplique un momento aquí, del otro lado, el momento transportado, pues no va a haber. ¿Por qué? Porque en este tipo de apoyo siempre el momento vale cero, ¿sí? Entonces, el momento BA es el momento transportado, ¿sí? O sea, es el momento generado, digamos, del otro lado, ¿sí? ¿Y qué parte o qué fracción del momento aplicado es? Pues en un caso es un medio y en el otro caso es cero, ¿sí? Vamos a ver, bueno, hay algo que es rigidez lineal, eso lo vamos a ver después para no complicarles la vida. Me voy a pasar aquí a lo que son factores de distribución, en lo que resta de la clase, y ya vemos lo de rigidez lineal la siguiente clase, para que no se me confundan con la rigidez angular que acabamos de ver, y después la rigidez lineal, los factores de distribución. Estos factores de distribución luego a veces es lo que más se les complica a algunos alumnos, pero es relativamente fácil calcularlos, ¿no? Una formulita aquí un poquito, pues extraña a lo mejor, pero es muy fácil calcularlos. Es FD es igual a la rigidez angular del elemento en cuestión entre la sumatoria de las rigideces angulares, ¿sí? Generalmente ahí en la bibliografía que les voy a subir a su aula virtual, es una sección del libro de análisis estructural de González Cuevas. Una parte de un capítulo van a encontrar este dibujito que tienen aquí. Es algo así, ¿no? Así. Que tienen ustedes, es como para explicar lo que es un factor de distribución, ¿no? Aquí tenemos un nudo, ¿sí? Va a llamar, igual que en la bibliografía, el nudo O. Aquí vamos a llamarle el punto A. Aquí sería el punto B, el punto C y el punto D. ¿Okay? Entonces, cada una de estos elementos tiene una rigidez angular que le vamos a llamar K1, le vamos a llamar K2, K3 y K4. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos tiene una rigidez angular diferente. Ya sabemos que es rigidez angular, ¿sí? Ya lo vimos ahorita en los dibujitos anteriores. Es cuando yo aplico un momento en un extremo, ¿sí? Y se genera una rotación unitaria. Aquí yo voy a aplicar una rotación en esta parte, en este extremo, digamos. ¿Sí? Voy a aplicar un momento M en O, ¿sí? Ahí voy a aplicar el momento. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos elementos? Pues va a pasar lo que ya vimos hace un ratito en los dibujitos anteriores. Voy a poner aquí el mismo. Sería voy a poner aquí con punteadito los elementos. Así, ¿no? Tengo mis empotramientos. Todos están empotrados. Y recuerden que si yo aplico un momento, entonces esto va a tener esta deformación. Esto hace que se deforme en este sentido. Algo así. Sí, está un poquito feito mi dibujito, a ver si me sale mejor. Es así.
¿verdad? Este tendría una deformación así, este tendría una deformación así, y este tendría una deformación así. ¿Están de acuerdo? Ocasionado por ese momento. ¿Sí están de acuerdo? Sí, me dice. ¿Sí? ¿Alguien no está de acuerdo en que tuviera esa deformación? Ahora, calle ahora. Ahí no me salen las líneas rectas, pero bueno, aquí están los ángulos, ¿verdad? Recuerden que esto sería un ángulo. Aquí sería otro ángulo. Aquí sería, este sería el ángulo. Vamos a ponerlos, no sería como lo tiene el autor. Este sería un ángulo. Este sería el otro. Aquí sería otro. Y este sería otro, ¿verdad? El ángulo tal cual lo veíamos. Y sería en todos el mismo si es que tienen la misma módulo de elasticidad, ¿sí? Entonces, aquí se generaría el momento del otro lado, ¿sí? Sería el momento AO, después se generaría el momento BO, este sería el momento BCO y el momento DO, ¿sí? O sea, si ven, es lo mismo que ya vimos hace un rato para una viguita, pero aquí sería como para diferentes elementos que tienen un punto en común, ¿sí? Y el objetivo es encontrar cómo calcular los factores de distribución, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a tener FD es igual. Vamos a suponer que del elemento, factor de distribución del elemento OA. OA. Esto es igual a la rigidez que es K1. Voy a ponerlas aquí y los ubiquemos. Recuerden que esta es la rigidez angular de este. Esta es la rigidez angular de este otro elemento, la rigidez angular del segundo y la rigidez angular del tercer elemento. Voy a utilizar esas rigideces angulares porque eso es lo que me dice aquí mi fórmula, ¿sí? Mi fórmula me dice, es la rigidez del elemento entre la suma de rigideces que llegan a ese elemento, ¿sí? Entonces sería la rigidez K1, que es la del elemento OA, entre la suma de rigideces que llegan a ese elemento, son todas. Sería K1 más K2 más K3 más K4, ¿sí? Así ya estoy aplicando mi formulita. Este sería K1, ¿sí? Aquí voy a poner los que siguen. Ahora puedo poner aquí factor de distribución de OB, ¿sí? Sería la misma, pero ahora con la rigidez de OB, que es K2, ¿verdad? Sería K2 y después entre la suma de rigidez que llegan todos a ese nudo. Sería K1 más K2 más K3 más K4. Factor de distribución de OC igual, ahora la OC es la K3 y entre la suma de todos los que llegan a ese nudo. Y por último el factor de distribución OD, que es la rigidez angular K4. K1 más K2 más K3 más 4. ¿Se entiende esta formulita, la sustitución de los valores? ¿O no se entiende? Lo vuelvo a explicar. Sí se entiende. Bueno, de mi parte sí. ¿Sí? ¿Nada más un alumno entendió? Sí, sí se entiende, profe. ¿Sí se entiende, David? Concepción, ¿se entiende? Rafael. Sí, todo cool. ¿Sí? Cristian. Muy bien, bueno.
Entonces, como ven, esta clasecita fue ligerita, digamos, porque fue nada más de cuestión teórica. La siguiente clase vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo y vamos a empezar a utilizar nuestro método de Cruz. Es este. O sea, se me sale el flechito. Esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí. Y esto. Entonces, ¿esta viga es hiperestática o es isostática, chicos? Isostática, ¿no? Ángel me dice que es isostática. A ver, vamos a ver. Isostática. ¿Están de acuerdo con Ángel? Yo digo que es hiperestática. David dice que es hiperestática. Ajá, yo también veo que es hiperestática. Cristian dice que también es hiperestática. Ok. Vamos a ver. Entonces tenemos, recuerden que aquí tenemos 3, ¿verdad? 3 incógnitas en los apoyos empotrados. Aquí tenemos 2. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. ¿No? Entonces serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incógnitas, ¿no? 10 incógnitas. O sea, R es igual a 10, ¿no? N son las ecuaciones de equilibrio, 3 ecuaciones de equilibrio. Miss, ¿N siempre es 3? N siempre es 3, sí, porque nada más tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual con 0, suma de fuerzas en Y igual con 0 y suma de momentos igual con 0Z, ¿no? Y C son las ecuaciones de condición. Aquí no hay ninguna articulación interna, ¿verdad? Entonces es igual a 0. Entonces tenemos que R es igual con 10, N más C es 3 más 0, sería 3. ¿Listo? Entonces, R es mayor que N más C, o sea, 10 es mayor que 3 y entonces es una viga hiperestática. ¿De qué grado, chicos? Grado de hiperestaticidad. 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 los apoyos. No tiene que ver los apoyos. Grado de indeterminación o grado de hiperestaticidad. Recuerde que lo sacamos restando, ¿verdad? El número de incógnitas, que son 10, menos las ecuaciones de equilibrio, que es 7. Entonces, el grado de indeterminación es 7. ¿De acuerdo, David? Sí, de acuerdo. Entonces, este es un grado alto de hiperestaticidad, ¿verdad? Son 7. Entonces, vamos a utilizar, no podemos calcularlo con estas 3 ecuaciones de equilibrio. Vamos a necesitar utilizar otro método, que ya vimos que hay muchos, pero lo que vamos a ver aquí es el método de Cruz. Bien, chicos, pues por hoy ya se acabó la clase. Que tengan buen día. Nos vemos el jueves. Y en relación, se pueden quedar los que tienen retardo, lo paso rapidísimo, y los que vamos a ver sus tareitas, ¿sí? Que tenían ahí una cuestión que platicar. Vamos